Buenos días a todas. Gracias por acompañarnos a esta plática sobre hábitos. La verdad es que todas las pláticas que hasta ahora hemos tenido han sido muy edificantes. Todas nos han aportado para este crecimiento como mamás que educamos en casa. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un tema que es sobre hábitos y es un tema que nos viene bien a todas las que estamos ahora estudiando en comunidad, el volumen uno, porque la parte 3 del volumen uno habla precisamente sobre hábitos y creo que es un tema que nos interesa a todas. Recientemente también compartimos que en el grupo de formación leímos el libro de hábitos atómicos, así es que estamos como muy ansiosas de saber cómo Lau, que va a ser nuestra expositora hoy, pudo hacer este gancho entre las ideas de Charlotte Mason y el programa que ella implementa, que es el de Primero Carácter. Entonces voy a presentar a Laura, no quiero detenerme mucho en la presentación, aunque ya ella nos va a decir, incluso me gustaría después de presentarla que nos platique un poquito de qué trata este programa de Primero Carácter y bueno, pues que arranque con su presentación que seguramente nos va a gustar, vamos a aprender mucho y vamos a poder aplicar muchas de esas ideas también adicional a lo que ya hemos aprendido en los volúmenes. Esto va a traer como un tema más completo y visto desde otra perspectiva que también suena muy interesante. Así es que voy a presentar a Laura. Lau es hija y sierva por la gracia de Dios desde el año 2000. Ella está casada desde el mismo año con Alejandro Monroy, es mamá de una damita de 14 y dos varones de 9 y 12 años, es mamá homeschool desde hace 10 años. Ella estudió la carrera de químico farmacéutico biólogo en la UNAM y tiene experiencia docente a nivel universitario y bachillerato. Ella ama aprender y enseñar las verdades del Evangelio a la siguiente generación. Es instructora certificada de carácter en Character First México y diplomada de la Escuela de Transformación y Pensamiento, MP de Bogotá, Colombia. Ha recibido diferentes capacitaciones en el área de la educación en el hogar bajo una cosmovisión bíblica cristiana. También ha realizado talleres para equipar a padres con herramientas para la formación del carácter en la familia, la enseñanza de la lectoescritura en el hogar y ha impartido clases a nivel bachillerato en el área de química bajo el enfoque por principios bíblicos. Escribe y comparte sus experiencias como educadora en el hogar en el blog Árboles de Justicia en Facebook y bueno, pues dice muy agradecida al Señor de participar en la comunidad Charlotte Mason, Estado de México, desde finales del 2022. Así es que bueno, esa es la presentación de Lau y pues bienvenida Lau y dejamos que pues tomes el turno para compartirnos de todo esto. Muy buenos días, pues sí, vamos a revisar entonces este tema tan apasionante que es el de los hábitos del carácter. Al menos a mí me apasiona. Por la gracia de Dios, durante la pandemia tuve la oportunidad de capacitarme como instructora en Character First. Y bueno, Character First es una organización de corte secular, sin embargo, todos sus materiales, todos sus recursos y metodología está fundamentada en la palabra de Dios y realmente ha sido una gran experiencia. Character First actualmente pues está compuesta por diferentes implementadores que dan talleres a nivel familia, en la iglesia, a nivel empresa. Entonces es una institución en donde hay mucha diversidad y también la posibilidad de llegar a diferentes esferas de la nación, que eso es lo más importante. Y bueno, a partir de eso he podido profundizar, obviamente con todo mi quehacer y mi necesidad propia como mamá educadora en el hogar, en estos temas de hábitos y de carácter, y pues ahora en la comunidad, teniendo acceso también a estos materiales, a la serie de educación en el hogar de Charlotte Mason, pues poder encontrar las coincidencias, encontrar cómo algunas ideas se acompañan, se refuerzan, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes mi presentación para hablarles sobre este tema y comentarles que es muy profundo, es muy amplio el tema realmente, da para mucho, da para estudiarlo durante toda la vida y ya les explicaré por qué. Pero bueno, en este momento vamos a revisar lo que corresponde a hábitos como el camino hacia el carácter.
Sí, la parte central es el carácter, si bien vamos a partir de la perspectiva de Charlotte Mason, sin embargo, pues dada la profundidad del tema, dada la amplitud, puede ser como una panorama, así un panorama muy general, una vista desde lejos, o dependiendo de tu experiencia ya, puedes ir sobre el camino y adentrándote a lugares donde puedes alcanzar a vislumbrar detalles en tu quehacer, ya no solamente en los conceptos y el fundamento, sino en tu quehacer como mamá. Así que espero en el Señor y confío que Él va a estar proveyendo para la necesidad de cada una de nosotras. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde fundamentos muy básicos de carácter, muy rápido, hábitos desde la filosofía Charlotte Mason, y después vamos a revisar algunos aspectos en la práctica. Quiero comentarles con respecto al tema de carácter, vamos a entrar ya de lleno. Este es un concepto, la verdad es muy rico. De hecho, la palabra carácter proviene del griego charácter o carácter, y la connotación fuerte de este término es imagen, ¿sí? Corresponde al concepto de imagen. La imagen como una marca, como una señal grabada, como algo impreso o sellado en un material. Entonces, si nosotros quisiéramos definir lo que es el carácter propiamente, podríamos decir que es el conjunto de cualidades peculiares impresas, ya sea por la naturaleza o por el hábito, en una persona, las cuales lo distinguen de las demás, ¿sí? Entonces, este es un concepto integral, realmente podemos encontrar muchas otras definiciones, de pronto podemos pensar, esa persona es de carácter fuerte, pero realmente es mucho más profundo que lo superficial, que lo que vemos a simple vista. Pero esta palabra de imagen, la verdad es que es muy rica, porque si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros encontramos varias referencias donde encontramos el término de imagen. Y la primera parte donde lo encontramos es ahí en la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde Dios crea al hombre a su imagen. Y realmente Dios coloca en el hombre esa imagen de Dios mismo. Así que esta es una revelación muy poderosa, porque el propósito de Dios fue que cada uno de nosotros reflejáramos esa imagen. Él fue quien puso ese carácter en nosotros. El carácter viene propiamente del Señor. Ahora, sabemos que esa imagen, debido al pecado, pues se corrompió, se distorsionó, y ahora todos vamos por la vida con un carácter distorsionado, con un carácter deficiente, con un carácter dañado debido al pecado. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza, porque Colosenses 1:15 nos dice que Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces nosotros encontramos en Cristo esa imagen correcta, esa imagen enfocada, esa imagen fiel del Padre. Nuestra meta al final del día, como lo dice Romanos 8:28 y 29, no solo porque sea nuestra meta, no solamente por nuestro deseo, sino porque Dios así ya lo planeó. Este versículo lo conocemos mucho, ¿no? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanas, para mí esto realmente es una revelación y es muestra de la gracia de Dios, del amor de Dios, de su plan perfecto, que Él quiera que yo sea a la imagen de su Hijo. Esto mueve mi corazón, esto me motiva no solo a rendición y adoración, sino a disposición, en que Él haga toda esa obra en mí. Así que desarrollar carácter no es solamente como ser una persona de cierta forma, de cierto nivel, con ciertos valores, sino llegar a ser esa imagen de Dios, de Jesús. Sabemos que no lo vamos a lograr aquí, en este mundo, sin embargo estamos en ese proceso. Al final del día, este es el proceso de santificación. Ahora, Charlotte Mason, en el volumen 6 de la serie de educación en el hogar,
nos dice, el carácter es lo que resulta de la conducta, es la consecuencia de lo que hacemos. En otras palabras, una persona se convierte en lo que sea que haga de sí misma por los pensamientos que se permite pensar, las palabras que pronuncia y las acciones que realiza. Por su parte, la conducta en su mayor parte proviene de nuestras formas habituales de pensar. Pensamos en la forma en que estamos acostumbrados a pensar y por lo tanto hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer. Y los hábitos de pensar y de hacer generalmente se originan en el temperamento que heredamos. Entonces, Charlotte Mason conecta la conducta, las acciones, las palabras, las actitudes, con esos hábitos de pensamiento que nosotros tenemos ya, que nosotros hemos adquirido, con los cuales nosotros nos movemos día a día y a cada instante en nuestras vidas. Y estos a su vez con el temperamento. Y el temperamento relacionado íntimamente con la naturaleza humana. Pero ella misma, en el volumen 1, nos apunta hacia qué es esto de la naturaleza humana, cuál es su enfoque, su visión. Bueno, ella dice, entonces, ¿qué? Los deseos, afectos y emociones naturales comunes a toda la raza, ¿qué de las tendencias con que cada familia lidia por descendencia y aquellas peculiaridades que el individuo debe a su propia constitución física y cerebral? La suma de todo esto, es decir, la naturaleza humana presenta un caso sólido. Entonces, como naturaleza humana están involucrados todos estos elementos, nuestros deseos, afectos, emociones naturales, tendencias que a veces hemos aprendido por nuestro entorno familiar, aquellas peculiaridades por nuestras características biológicas, todo eso es la naturaleza humana. Entonces, nuestro carácter está afectado y está nutrido por todos estos elementos. Ahora, ella misma en su quehacer educativo se encontró con situaciones en las cuales, bueno, ya comenta, mi entusiasmo juvenil superaba todas las responsabilidades de mi haber. Pero a pesar de todo este celo, lo decepcionante fue que no sucedió nada extraordinario, es decir, ella se esforzaba como maestra, sin embargo, pues ella no veía que ocurriera algo más allá de que los niños se portaban bien en términos generales, porque eran hijos de padres que habían sido criados con cierto esmero, pero estaba claro que se comportaban de acuerdo a lo que era parte de su naturaleza. Y eso nos recuerda a Lucas 6:45, así como el versículo de Proverbios que hablan sobre que aquello que somos realmente es lo que viene de nuestro corazón, somos lo que somos en nuestro interior, en nuestro corazón. Así que con evidencias que ella recuperó, ella se dio cuenta que ciertamente la enseñanza religiosa ayudaba a los niños, les daba facultades y motivos para esforzarse y para elevar sus deseos hacia las mejores cosas, hacia valores más altos. Sin embargo, vio que hasta que en cierto punto la ley restringía del mal y el amor los impulsaba al bien, pero no alcanzaban esa transformación. Dice también ella, había un cálido resplandor de rectitud en el corazón de cada uno de los niños, pero todos ellos eran incapaces de hacer un esfuerzo constante. ¿Por qué? Porque no tenían fuerza de voluntad, no tenían una facultad para obligarse. En el carácter, así como parte de los hábitos, la voluntad y el esfuerzo constante cobran un papel importante, pero resulta que los niños no lo tienen, ¿sí? No poseen esa fuerza interior. Entonces, decía ella, con toda seguridad, no es justo dejar a los niños todo ese trabajo del esfuerzo de voluntad, esperar que el niño lo haga porque se lo dije ya una vez, porque él sabe que es lo correcto. Eso no es justo, porque no tienen toda la capacidad desarrollada. Sí el potencial, pero no ya toda la capacidad desarrollada. Incluso para nosotras mismas es difícil realizar los esfuerzos constantes. Hay un grado de dificultad. Entonces, ella nos dice, no se debe abandonar al niño a su naturaleza humana. Que el mundo avanza, pero el progreso ocurre en mayor parte con los pocos niños cuyos padres han tomado muy seriamente el control de su educación, mientras que el resto, a los que se les ha permitido quedarse como estaban y no llegar a ser más o mejores de lo que la naturaleza los hizo. Es decir, ya los niños
poseen un potencial. Dios les ha dado ese potencial. Dios ha puesto su imagen en ellos. Pero cuando nosotros los abandonamos a su naturaleza humana, nosotros simplemente no permitimos que ellos lleguen a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer y los estorbamos, como leímos en el volumen 1. Estorbamos a nuestros hijos, no les ayudamos a desarrollar ese potencial. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como padres hacer algo, tomar medidas, trabajar en este sentido. Ahora, aquí hay un problema que vislumbra Charlotte Mason para el educador y para nosotros como padres. El problema es dar el control al niño sobre su propia naturaleza. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le damos ese control? Pero también es entender que la gracia de Dios trabaja sobre el esfuerzo humano. No que esté limitada, pero que nuestro esfuerzo como padres, como madres educadoras, es fructificado, prosperado, bendecido por la gracia del Señor. No podemos sentarnos y decir, bueno, pues es que Dios con su gracia va a llevar a mi hijo a donde él lo tenga. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir y nada la va a estorbar. Eso es cierto, pero nosotros vamos a estar siendo negligentes y vamos a estar estorbando a nuestros hijos porque vamos a estar permitiendo que vayan, y como lo vamos a ver más adelante, por esos rieles, por esos carriles, aprendiendo y desarrollando hábitos que van a ser un estorbo para ese cumplimiento de propósito de parte de Dios en sus vidas. Dice Charlotte Mason, lograrán lo mejor posible de la naturaleza si se toma el control de su entrenamiento a tiempo. Pero deje que la naturaleza haga lo que quiera hacer, tal como los ponis salvajes, y ni la espuela ni el látigo lo amansarán. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas a tiempo, a tiempo. ¿Y cuál es el mejor tiempo? Pues el tiempo del Señor. Cuando tú entiendes, cuando llega la revelación a tu vida, bien es que lo más recomendable es que empecemos en los años primeros, en la primera infancia. Pero aún si no hemos podido hacerlo, hay esperanza para nosotros. Lo importante es que una vez que hemos recibido la revelación, demos realmente pie, demos pasos a poder avanzar, a trabajar en un trabajo que va a ser al final del día en paralelo, nosotros y nuestros hijos. Ahora, Charlotte Mason trae esta frase con respecto a que el hábito es equivalente a 10 naturalezas. Establecíamos que uno de los problemas es cómo vamos a hacer como educadoras para darle a nuestros hijos el control sobre su propia voluntad, si ellos no lo tienen. Bueno, aquí la propuesta, y de verdad que es muy de reconocerse esa visión de Charlotte Mason y cómo Dios le reveló todo esto, entender, y como ella dice, si toda madre entendiera cómo el hábito en su sabia mano es la herramienta tan útil como el torno para el alfarero o el cuchillo para un tallador. Con este instrumento, el hábito, ella puede concebir cómo quiere que sea su hijo y luego puede ayudarlo a convertirse en eso. Tenga en cuenta que la materia prima ya está ahí. Ya están nuestros niños con todo el potencial que Dios ha puesto, con esa imagen que ha colocado, imagen suya que ha colocado en ellos. Incluso un torno no ayudará a un alfarero a crear un jarrón de porcelana si todo lo que tiene para empezar es solamente tierra de jardín. Sin embargo, sin el torno del alfarero, no podría convertir ni siquiera la mejor arcilla, la arcilla más fina, en nada agradable. Ese torno es el hábito, es el recurso del hábito. Nosotras como madres nutrimos a nuestros hijos no solo físicamente, también lo hacemos mental, emocional y espiritualmente. El ambiente de la casa está fuertemente marcado por cómo nosotras estamos. Si estamos ansiosas, si estamos temerosas, si estamos muy excitadas, si estamos dispersas. Entonces, nosotras, dice Charlotte Mason, la madre forma involuntariamente los hábitos de sus hijos. Pareciera que de pronto podemos decir, es que nunca he entrenado a mis hijos en hábitos. No, no nos equivoquemos, ya lo hemos hecho. Antes de saber esto, ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho con nuestra forma de ser, con nuestra forma de conducirnos, con nuestras reacciones, con nuestras respuestas, con nuestra forma de pensar.
De hecho, continúa diciendo Charlotte Mason, no hay nada que una madre no pueda establecer en sus hijos a través de la crianza. Estas son palabras poderosas y nos recuerda cómo Dios ha dado gracia a los padres para instruir a los hijos. Los padres, las madres, debemos ser los factores, los agentes de mayor influencia en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa gracia. Muchas veces cuando delegamos a las escuelas, los maestros se convierten en esos agentes que impactan, que transforman, que nutren a los hijos. Pero en el hogar tenemos la bendición de ser nosotras quienes a través de la crianza podemos llevar a nuestros hijos por este camino de los hábitos. Porque esta analogía es la verdad muy ilustrativa, como dice Charlotte Mason en el volumen 1, así como es en general más fácil para que la locomotora siga su camino, ir por los rieles, que escapar de ellos y generar un desastre, también para nuestros niños es más fácil seguir las líneas de los hábitos que han sido cuidadosamente establecidos que salir peligrosamente de esas líneas. Y esto nos recuerda Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces tenemos esa esperanza de que nuestro trabajo constante, diligente, va a permitir que nuestros niños continúen a lo largo de la vida sobre esas líneas de hábitos, sobre esos rieles que nosotros hemos trabajado. Y si hemos cultivado hábitos incorrectos, malos hábitos, es tiempo ahora de que vayamos nosotros y busquemos al Señor y en dependencia de Él, caminemos para llevar a nuestros hijos hacia la construcción de esas líneas de hábitos virtuosos, de hábitos correctos. Esta información que nos presenta Charlotte Mason en el volumen 1 sobre la fisiología del hábito y que va tan a la par no solo de los descubrimientos de su época, sino hoy mismo de los avances de las neurociencias, es la verdad sorprendente, es admirable y incluso el hermano Neil Anderson también en algún momento, él en sus libros describe algo semejante, ¿no? Toda la actividad mental, física o moral que el individuo realiza y que se repite de forma constante produce un cambio en el tejido cerebral. Charlotte Mason lo llama como surcos. Y estos surcos no son más que una construcción que implica también una desconstrucción de redes neuronales. Cuando nosotros pensamos o escuchamos una palabra, árbol, y en ese momento nuestro cerebro va a presentar la activación de redes neuronales que según nuestras experiencias y nuestro aprendizaje, viene a nosotros una imagen de lo que es un árbol. Entonces, es esta actividad cerebral lo que nos permite ese desarrollo de esos surcos, ¿no? Son esos pensamientos, emociones y acciones recurrentes que nosotros repetimos, que a veces repetimos desde la infancia, que han marcado por alguna experiencia fuerte. Eso es lo que forma los hilos de pensamiento y acción. Y esos hilos de pensamiento constituyen patrones de pensamiento, patrones de acción, patrones de reacción, y eso es lo que se convierte en nuestro carácter al final del tiempo. Entonces, nosotras con nuestros patrones ya hemos desarrollado, mostrado, modelado un carácter delante de nuestros hijos y unos hábitos. Así que no están nuestros niños en blanco, aun cuando sean pequeñitos, ellos ya han visto mucho y ellos están, realmente la actividad cerebral, si bien es constante en todas las etapas de la vida, pero en los primeros años es muy rápida porque ellos están aprendiendo, están conectando constantemente una neurona con otra y construyendo estas redes neuronales. Entonces nosotros ya hemos modelado algo en nuestros hijos, sobre nuestros hijos y hacia ellos. Entonces, en el entrenamiento en hábitos, primero, ¿qué estamos haciendo? Estamos evitando el esfuerzo por la toma de decisión para
el ser humano en tomar decisiones es una actividad que requiere un alto gasto de energía. Es una actividad que nos toma tiempo. Y lo que hacemos cuando desarrollamos hábitos, tanto en nosotras como en nuestros niños, es que evitamos ya el esfuerzo por la toma de decisiones. En segundo lugar, ejercitamos la voluntad de una manera orgánica, ejercitamos esa voluntad y formamos la conciencia en cierta forma, ya que se construyen redes neuronales. Esa repetición nos permite que estas redes neuronales se hagan más fuertes. Y esto es influenciado por el ejemplo, por nuestro ejemplo, por cómo nosotras somos en casa. Por lo tanto, requiere de la vigilancia y el ordenamiento de la motivación. Esto es algo bien importante, hermanas. La motivación, porque la herramienta, que son los hábitos, no es la meta. No es la meta que nuestros niños tengan el hábito del orden, de la pulcritud, de la verdad, de la obediencia. La meta es Cristo. La meta es ser como Cristo. La meta es nosotros disponer y hacer todo lo posible en nuestro llamado como mamás para que nuestros hijos día a día se entrenen en hábitos y cultiven el carácter de Cristo en sus vidas. Entonces debemos estar siempre vigilando nuestro propio corazón. ¿Cuál es nuestra motivación? Tampoco debe ser que nuestros hijos sean mejores que, o que nuestros hijos resalten como niños educados en casa. No, esa no es la meta. La meta es Cristo y dependemos solamente de Él, de Dios, del Espíritu Santo para lograrlo. Entonces, Charlotte Mason nos da un ejemplo que es muy ilustrativo acerca de cómo enseñar esto, cómo desarrollar estos hábitos, ¿no? Y en esta escena, Juanito habla a la mamá en voz amable, alegre, tranquila. Quiero que recuerdes algo con todas tus fuerzas. Nunca entres o salgas de una habitación en la que alguien se encuentra sin cerrar la puerta. Juanito responde, pero ¿y si le olvido, mamá? Bueno, dice la mamá, yo intentaré recordártelo. Juanito dice, pero tal vez tenga yo mucha prisa, ¿no? Siempre los niños buscan como la excusa, buscan cómo dar la vuelta. Ok, mamá dice, siempre debes hacer el tiempo para hacerlo. Esto es algo tan importante que debes hacer. Entonces Juanito ya de manera franca dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y la mamá con mucha tranquilidad le dice, porque no es cortés incomodar a las personas que se encuentran en una habitación. Y entonces Juanito sigue ahí buscando por dónde dar la vuelta a la instrucción. Pero si vuelvo a salir inmediatamente, o sea, si solo entro un ratito y un momento dejo abierto y regreso y ya me voy. Mamá insiste. Aún así, cierra la puerta cuando entres. Puedes abrirla nuevamente al salir. ¿Crees que puedes recordarlo? Entonces el hijo dice, bueno, ok, lo intentaré, no te aseguro nada. Pero ahí está el compromiso de mamá. Ahí está la atención de mamá. Muy bien, yo observaré cuántos olvidos tienes, cuántas veces lo vas a olvidar. Entonces, pues Juanito lo recuerda 2 o 3 veces y luego sale de la habitación rapidísimo, como un tiro de escopeta, está a mitad de camino, de bajar la escalera, cuando su mamá alcanza a llamarlo. Y me encanta. Ella no grita, Juanito, vuelve y cierra la puerta, ¿no? O sea, no es lo que sale de mamá. Porque ella sabe que un llamado de ese tipo es exasperante para grandes o pequeños. Ella va hacia la puerta y llama amablemente. Entonces, dice Juanito, y pues Juanito se ha olvidado por completo de la puerta, y entonces dice, ¿qué querrá mi mamá? ¿Verdad? Entonces va curioso para ver dónde está su mamá, y ella levanta la vista, mira hacia la puerta y dice, dije que trataría de recordártelo. Ah, se me olvidó, mamá, dice Juanito. Entonces dice aquí, su honor malherido cierra la puerta esta vez y la siguiente y la siguiente. Pero aquí se ve realmente la instrucción de mamá, el carácter de mamá para el uso tranquilo de la voz. Realmente de hecho, esto es un entrenamiento para nosotras mismas. No busca exasperar al hijo, no se siente agraviada por el olvido del hijo y
Y bueno, este es el ambiente que nosotras estamos llamadas a construir al momento de estar entrenando a nuestros hijos. Y no es sencillo, hermanas, no es sencillo, porque a veces nuestro propio carácter y nuestros propios hábitos no son los mejores, porque a veces estamos saturadas de mil cosas, pero es importante que nosotras hagamos lo necesario para poder hacerlo. Él nunca se escapa sin cerrar la puerta y ella nunca permite que el asunto sea causa de fricción entre ella y el niño. La relación es vital, es importantísima. Ella toma la posición de su aliado amigable para ayudarlo contra ese mal recuerdo. La mamá actúa con tacto, con vigilancia, con persistencia, con atención, con observación, con cautela. La mamá está atenta a su hijo, al corazón de su hijo, a los pies y a las manos de su hijo. Y bueno, la recomendación, y bueno, en el trabajo de Charlotte Mason vemos cómo el entrenamiento en hábitos es en diferentes esferas, ¿no? En los hábitos físicos como el orden, la pulcritud, el ejercicio físico, los hábitos de índole moral como la obediencia, la veracidad, los hábitos mentales como el imaginar, el recordar, y muy importante que los hábitos en la primera infancia se desarrollen, se cultiven, se entrenen a los niños con naturalidad, sin la necesidad de mucha explicación, de mucho razonamiento, para no generar esa ansiedad, sino en esa atmósfera de tranquilidad de lo que se vive. Y obviamente esto implica que sea nuestro propio ejemplo. Entonces, si a mi niño yo le voy a enseñar sobre limpieza, orden, pulcritud, puntualidad, modestia, pureza, obediencia, honor, atención, veracidad, eso mismo tengo que mostrar a él, ¿no? Si yo voy a instruirlo en obediencia, si yo quiero que me obedezca inmediatamente, totalmente, alegremente, pues esa misma forma tengo yo que mostrar hacia quién, hacia mis autoridades. ¿Quién es mi primera autoridad? En casa, claro que Dios, pero en el núcleo familiar, pues está mi esposo, ¿verdad? Está mi esposo. Entonces, esto es un desafío grande, fuerte, pero el propósito es un propósito piadoso, porque es ser Cristo, Cristo en mí, ¿sí? Cristo en mí. Entonces, pues nosotros vamos a revisar ahorita también este ejemplo que nos da, estas pautas que nos da Charlotte Mason, para ya no solo los niños pequeños que van creciendo, están en los primeros años, sino también qué pasa con aquellos niños ya más grandecitos en los cuales ya hemos permitido, hemos visto cómo ya hay malos hábitos o incluso en nosotras mismas. Y en el volumen 2, Charlotte Mason nos da algunos consejos con respecto a chicos a los cuales ya hemos visto que han desarrollado pues un mal hábito, ¿sí? Entonces nosotros no debemos olvidar en primer lugar que el mal hábito ya ha hecho una impresión física real en el cerebro, ya hay una red neuronal asociada a este mal hábito y que la forma de borrarlo es dejar que el hábito, es dejar de hacer ese hábito, dejar de practicar ese hábito para que esa red neuronal se debilite, se deconstruya. Y Charlotte Mason aquí nos da la pauta de 6 a 8 semanas para lograr esto. Durante este intervalo se crean entonces nuevas conexiones celulares. Y entonces el hábito, de hecho, ella lo trabaja de esta manera, se cura naturalmente, se cura de forma natural. Pero será necesario introducir un nuevo hábito que sea más atractivo para el niño, que esto resulte pues algo que él incluso desea hacer, que entienda el beneficio. Y será necesario conocer la fuente del mal hábito para introducir un hábito opuesto. O sea, veamos por qué el niño no pone atención. Cuando yo le llamo, él se queda haciendo lo que tenga, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es esa fuente? No he entendido la instrucción correctamente, es rebeldía franca, yo no quiero ir, ¿o qué es lo que pasa?
y introducir el nuevo hábito de forma atractiva para ganar la voluntad del niño, sobre todo con los niños cuando son pequeños, pues se puede usar un cuento, se puede usar una historia, se puede usar un juego, que sea el hábito nuevo atractivo. Recuerdo con mis niños cuando eran pequeños, jugábamos a que yo llamaba y el que llegara primero, ¿no? A mi llamado. Entonces, pues para ellos era un juego realmente. Observar en silencio y estimular la nueva idea, o sea, vigilar, nosotras vigilar, y como la mamá lo hacía, ¿no? Le daba recordatorios al niño, hacerlo de la misma manera. No pasar por alto la recurrencia y desaprobarla, ¿sí? Entonces, esa actitud de distanciamiento por la desaprobación hace que el niño entonces se sienta avergonzado de lo que hizo y de que algo tan sencillo no lo pudo hacer, porque es algo realmente sencillo, los hábitos son pequeños, es algo pequeño, que no requiere tanto esfuerzo, pero que el niño no lo hace. Ahora, esto es muy importante. El llamado de Charlotte Mason es disciplinada en la oración y enséñele a su hijo a confiar en la ayuda de Dios en esta batalla espiritual, sin dejar de trabajar duro, ya que no puede hacerlo sin su propio esfuerzo. Y esto tiene que ver mucho con la renovación de la mente con la verdad. Para edades ya mayores, nosotros necesitamos ya enfatizar en el razonamiento de la verdad, en instruir en la verdad, enseñarles a nuestros niños cuál es la verdad, por qué debo hacer esto, qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Él me llama a hacer. Y entonces de esa manera sí estamos entrenando en hábitos, estamos ayudándoles en la renovación del entendimiento, pero también estamos ayudándoles en la formación de su conciencia fundamentada en principios bíblicos. Así que Charlotte Mason nos dice, tenemos que mirar más profundo. Necesitamos averiguar qué debilidad de carácter o qué falso hábito de pensar está llevando, este es un ejemplo específico en el volumen 2, está llevando a Jessie a decir mentiras. Entonces tenemos que lidiar con este mal hábito de la única manera posible, formando un hábito opuesto, un hábito de pensamiento correcto que va a hacer que este chico se convierta en un verdadero hombre. Así que nosotros tenemos que mirar más profundo y ahí tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos revele, Señor, ¿por qué mi hijo está haciendo esto? Muéstrame el corazón de mi hijo para que entonces yo pueda tomar medidas, incluso en mí misma. Muéstrame mi propio corazón, por qué yo me saturo de cosas, por qué no puedo ser diligente, porque, en fin, muéstrame, Señor, qué está pasando en el corazón. Y ante todo esto, yo pasé por ahí, me sentí agobiada, me sentí abrumada con todo lo que tendría que hacer, tantos hábitos, todas las cualidades de carácter, ¿y qué hago, no? Pero estas palabras de Charlotte Mason, la verdad es que son esperanzadoras. Pero usted puede decir, si el hábito es tan poderoso, ya sea para obstaculizar o ayudar al niño, es fatigante pensar en todos los hábitos a los que la pobre madre debe estar atenta. ¿Acaso ella nunca tendrá un momento de sosiego con sus hijos y tiene que estar vigilante, observando, atenta? La realidad es que el entrenamiento en hábitos se convierte en un hábito. De igual forma, la madre se dedica a la formación de un hábito a la vez y solo vigila a aquellos que ya se han formado. El futuro de un niño no depende tanto de lo que hereda como de su educación. La educación es más fuerte que la naturaleza heredada, por lo que ningún ser humano necesita desesperarse jamás. No debemos perder la esperanza en la regeneración de los corruptos, porque heredaron una tendencia irresistible hacia el mal. Este es el volumen 2. Aquí hay un letrerito de más. Entonces, ni nos agobiemos porque tenemos tanto que enseñar, tanto que entrenar, ni nos desanimemos porque este hijo mío, yo no sabía esto y la verdad es que he dejado que muchos hábitos incorrectos florezcan en él, crezcan en él. No nos desanimemos. Entendamos que vamos a trabajar un hábito a la vez, lo vigilamos. Y el hacer va a entrenarnos a nosotras mismas en esa vigilancia que va a ser después algo parte de nuestro carácter y va a ser algo natural. Y a nuestros hijos
mayorcitos, hay esperanza, porque Dios puede renovar su entendimiento. Por eso es que con ellos y con nosotros ya debemos trabajar el razonamiento de la verdad. Necesitamos razonar la verdad, porque solamente cuando razonamos la verdad, esta puede llegar a la conciencia del individuo. Y ante este sentirnos abrumadas, recordemos quienes ya lo han leído y quienes no, pues les animamos a leer Hábitos Atómicos. Este libro nos dice, los grandes hitos, los momentos definitorios con frecuencia son el resultado de muchos acontecimientos previos que acumulan el potencial requerido para desencadenar un gran cambio. Entonces, la propuesta aquí del autor es los hábitos, y por eso el título, hábitos atómicos, porque son hábitos pequeños, hábitos sencillos. Estos hábitos son algo pequeño, algo que realmente no va a requerir tanto esfuerzo. De hecho, el autor nos da varias recomendaciones al respecto, las animo a que puedan leer el libro. Ya algunas están llevando o llevaron el libro, ya lo estuvieron revisando, otras vamos a estarlo trabajando también en los ciclos de lectura. Él también nos orienta a olvidar las metas, mejor enfocarnos en el sistema, en la atmósfera, en el ambiente, en las cosas que vamos haciendo, los pasos que vamos dando, más en el que sea obediente, que sea obediente, que sea obediente o que sea atento, sino en el hacer, en el caminar. Por ahí escuché hace tiempo alguien que decía que Dios se glorifica más en el proceso que en el logro, ¿no? O sea, porque en el proceso vemos la gracia de Dios derramada, vemos el perdón de Dios constante y Dios es glorificado en su carácter. Claro, es importante la meta, es importante el fruto, pero no nos afanemos por querer ver eso y si no lo veo, entonces me frustro. No logro no logro ver obediencia en mis hijos y me frustro. No, entender que estoy en un proceso y ellos mismos están en un proceso. Entonces, la verdad es que a mí me maravilla ver cómo Dios revela al que se dispone, de verdad, porque este hombre pues no está hablando en términos de verdades bíblicas, ¿verdad? De principios bíblicos, pero él logra identificar, ¿no? Que hay 3 niveles para el cambio. El cambio en los resultados, que es la capa más externa, el cambio en el proceso y el cambio en la identidad. De pronto hay algunas menciones que él hace que hay que ser cuidadosos, que hay que ser cautelosos, porque su enfoque es meramente humanista. Sus motivaciones, por lo tanto, pues van conforme a esta cosmovisión humanista. Entonces, hay que ser muy juiciosos y pedirle a Dios discernimiento. Pero, en este caso, él pudo llegar al entendimiento que el cambio va de dentro hacia afuera, de lo interno a lo externo, ¿sí? Dios nos cambia el corazón primero y entonces después se va a ver el fruto, se va a ver el resultado, no es al revés. O sea, como hijas de Dios, nosotras amamos a los demás porque somos hijas de Dios y Él ha puesto amor en nosotras. No amamos a los demás para ser hijas de Dios. Entonces, eso es algo muy importante porque en este aspecto particularmente su enfoque va más en ese sentido. Yo voy a ser para cambiar mi identidad. Y hay cierta verdad en la metodología, pero no en la esencia. Entonces, primero tenemos que entender cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es nuestro llamado a ser como Cristo. Dependemos de su gracia, necesitamos buscarlo a Él. Cambiamos de dentro y luego entonces Él va a ir dando el fruto, nosotros disponiéndonos y Él obrando en nosotros. Y pues recordamos Romanos 12:2, ¿no? La transformación a través de la renovación de nuestro entendimiento, del interior, para que después eso se vea en el exterior. Ahora, él describe este ciclo del hábito, ¿no? Como la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Y da varias ilustraciones, la verdad es que él es muy bueno en esta parte, pero habla que esa señal consiste en darnos cuenta de que pues hay una recompensa, ¿no? Es darnos cuenta que hay un mensaje en el celular. Él presenta ese ejemplo, el autor lo presenta en su libro. Hay un mensaje. Luego, el anhelo consiste en desear obtener esa recompensa. Yo quiero saber de qué es ese mensaje, qué dice ese mensaje. Yo deseo, anhelo.
Y luego la respuesta, que consiste en dar los pasos para obtener esa recompensa. Tomo mi celular, lo reviso, bueno, abro la aplicación, reviso, leo y ya sé qué dice ese mensaje y esa es la recompensa. Entonces, él menciona, perseguimos las recompensas porque nos sirven para dos propósitos. Nos dan satisfacción y nos enseñan, aprendemos. Y esto tiene mucho que ver con que el hecho de que Dios nos ha creado con deseos, con la capacidad de desear. Dios nos hizo así, con la capacidad de desear. Pero por el pecado, esa capacidad se vio distorsionada y deseamos todo lo que nuestros ojos ven, los que nuestros oídos escuchan, lo que leemos, todo lo deseamos, ¿verdad? A veces lo deseamos desmedidamente y lo convertimos en un ídolo. Y aquí es donde tenemos que cuidar precisamente cuál es nuestra motivación. Realmente Dios nos creó con deseos, con la capacidad de deleitarnos para deleitarnos en Él, en su carácter, en su persona, en su presencia, y para deleitarnos también y dar los pasos necesarios en el obrar, en el actuar, de tal manera que le agrademos. Esa es la motivación como hijos de Dios y debe ser también la motivación para cultivar carácter en nuestros hijos, para desarrollar los hábitos. No olvidemos esa motivación. No es ser mejores, no es superarnos a nosotros mismos, no, sino es darle la gloria a Él, deleitarnos en Él. Así que todas esta información del libro de hábitos atómicos siempre debemos tomarlas con discernimiento, pero me parece un libro bastante práctico, ¿no? Entonces, recomendaciones para un hábito correcto que quiero desarrollar: que la señal sea obvia, que el anhelo sea atractivo, que la respuesta sea sencilla y la recompensa satisfactoria. Para un hábito que quiero quitar, que quiero eliminar, que la señal sea invisible, que el anhelo sea poco atractivo, la respuesta difícil y la recompensa insatisfactoria. Esto es ya como desmenuzar mucho más el hábito. Creo que lo que debemos hacer es, como dice la palabra, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿verdad? Aquello que nos va a edificar, que es conforme a la palabra de Dios, hagámoslo. Si tenemos la claridad para alcanzar estos detalles, hagámoslo. Si no, no nos sintamos agobiadas, pero sí busquemos al Señor. Recordemos, Dios es el centro y Él es el todo. Dependemos de Él. Necesitamos estar en una constante renovación de la mente, que es Él quien la hace a través de su Espíritu. En lo práctico, nosotras necesitamos establecer prioridades también. Es muy importante porque esas prioridades van a determinar en dónde nos vamos a enfocar, dónde vamos a poner atención. Debemos cultivar hábitos que nos lleven a crecer como imagen de Cristo. Y recuerden que el llamado de Jesús es: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y bueno, hermanas, con eso tendríamos toda la vida para trabajar carácter, con ser mansas y humildes. También, dependiendo de nuestras prioridades, vamos a establecer los tiempos y la energía que invertimos a cada cosa. La verdad es que hacer este trabajo, como los ejemplos que vimos de una mamá que está pendiente no solo del hacer, sino del corazón de sus hijos, es una gran tarea que requiere tiempo y energía. No es algo menor, no es algo, una tarea más. No, es algo que requiere una atención. Así que valoremos en qué etapa de la vida estamos, cómo son nuestros niños, en qué edades se encuentran y qué es lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer, porque no es la etapa para mí. Tal vez Dios más adelante me va a permitir hacer algo distinto, desarrollar de nuevo mi carrera, hacer algún hobby, no lo sé, pero ahora, ¿cuál es el llamado de Dios para ti? Establece rutinas y horarios realistas. Muchas veces con niños pequeños es difícil tener un horario, ¿no? A las 8, 8:30, a las 9. No, trabaja por rutinas, trabaja por bloques. Nuestra rutina de la mañana, nuestra rutina de limpieza, nuestra rutina para la comida, algo que te ayude a ti misma a hacerlo de una manera más orgánica. Cultiva particularmente cualidades y hábitos como la observación, la atención, el dominio propio y la diligencia, ¿sí? Y esto nos debe llevar a ese cultivo del carácter del que hemos estado hablando. Cuida tu alimentación.
no solamente la física, sino la espiritual y la mental. Si nos alimentamos de demasiadas redes sociales, porque todo nos alimenta, hermanas, lo que vemos, lo que oímos, si nos alimentamos de redes sociales, vamos a estar llenas de ansiedad y de agobio. O sea, de verdad, yo he ido cada vez más alejándome de mis redes sociales, de mis grupos, saliendo, porque el llamado de Dios hacia mí es tu hogar, tu familia, tus hijos. Mantente conectada a tu comunidad. Hermanas, es muy importante estar en comunidad, crecer juntas. De verdad, hay poder en la comunidad. Incluso a veces nos sirve hasta para un rendir cuentas, ¿no? Dios trabaja y su voluntad fue que creciéramos y maduráramos en comunidad, no solas, no aisladas. Y bueno, recibe y da la gracia de parte de Dios, ¿no? Esto no es un formato estructurado, rígido, duro, sino tiene que ser con gracia, recibiendo esa gracia de Dios. Es que soy la peor mamá, es que no he cultivado esto en mis hijos, es que no he sido. Ok, recibe la gracia de Dios, arrepiéntete, pide perdón y recibe la gracia del Señor. Y tú también da la gracia a tus hijos. Sí, son 6 a 8 semanas que el mal hábito no se esté realizando, pero también si algo ocurre, da gracia a tus hijos, porque nuestro llamado es modelar al Padre delante de ellos. Y quiero terminar a manera de conclusión con 2 frases de Charlotte Mason, dos porciones. Estas son las cosas que creemos, dice ella. 1, temperamento, inteligencia y talento son cosas con las que prácticamente nacemos. 2, carácter es algo que se logra, se cultiva. Es el único objetivo práctico que puede alcanzar cualquier persona, niño o adulto. 3, todo progreso real en individuos, familias o naciones está en el aspecto del carácter. Las naciones llegan a ser lo que son por el carácter de sus individuos. Y nuestra nación, tristemente, está en unas condiciones difíciles de muchos aspectos, seguridad, finanzas, educación, por el carácter de los individuos y por el carácter de los individuos que llegan a posiciones de poder. 4, por lo tanto, dirigir y ayudar el desarrollo del carácter es la principal prioridad de la educación. Es prioridad, ¿sí? La educación es desarrollar hábitos. Eso es la educación. Y finalmente, ya decía en el volumen 2, es más cierto aquí que en cualquier otro lugar que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero eso no significa que nuestra cooperación inteligente no sea nuestro deber obligado. Educar la voluntad, educar la conciencia y en cuanto esté a nuestro alcance, desarrollar la vida divina del niño. Todo sucede al mismo tiempo mientras formamos al niño, para que tenga los hábitos que le permitan vivir una buena vida. Los buenos hábitos y la vida divina llevarán al niño con seguridad más allá de sus primeros años, cuando su voluntad no es fuerte y su conciencia no está entrenada, hasta que pueda tomar las riendas de su propia conducta de vida y moldear su carácter bajo la dirección de Dios. Pues muchas gracias, hermanas. Hasta aquí lo que corresponde a la presentación. Bien, pues agradecemos mucho, Laurita, que nos hayas compartido toda esta presentación. Me gustó que hiciste como una relación muy especial entre la pedagogía de Charlotte Mason, con todo el conocimiento que tienes del programa que nos platicaste de Primero Carácter, y además de todo este libro de hábitos atómicos. Este libro, como bien comentabas, es escrito por una persona del mundo que no tiene una conexión directa con los principios bíblicos. Sin embargo, lo que vemos ahí son leyes, tal cual como Charlotte Mason habla de leyes naturales que se relacionan con el comportamiento de la mente, la fisiología y todo esto. Él también hace un vínculo de estas leyes, y de hecho él da 4 leyes para el cambio de conducta, que son las que comentaste, ¿no? Entonces, como dices, y creo que lo dices muy bien, o sea, siempre que uno se topa, incluso con un material cristiano, tiene uno que tener mucho discernimiento y mucho entendimiento y pedirle mucha sabiduría al Señor para poder detectar esas falacias que se encuentran metidas en la cosmovisión del autor y que no necesariamente son bíblicas, ¿no? En este caso, creo que si algo yo pude aprender de este libro, por ejemplo, si es que esas leyes operan y nos sirven para nuestro bien, como dices, todo proviene de Dios, incluso el alumbre, el entendimiento de quienes
no le conocen, pero lo hace por un propósito, ¿no? Y eso nos bendice. Lo que sí es que creo que cuando hacemos las cosas para ser mejores para nosotros mismos o para los otros, perdemos de vista precisamente que todo lo que Dios nos da es para Él, ¿no? Entonces, incluso el cambio de conducta no es un cambio de conducta para los demás, sino para Dios. Y en ese sentido creo que estoy bien de acuerdo contigo cuando dices que es la imagen de Cristo la que tenemos que buscar, el carácter de Cristo, no solo en nosotras, sino en nuestros hijos, pero eso conlleva, pues, además de todo, un desafío grande porque, pues, si nosotros somos salvas por la gracia de Dios, no podemos demandar que nuestros hijos sean salvos o tengan un entendimiento transformado como si lo fueran, porque sabemos que el pecado entenebreció la mente del hombre y esclavizó su voluntad al pecado, ¿no? Entonces tenemos que, por eso, ser ayudantes, no ser juiciosas más bien no juzgar el proceso del niño como si fuera un enemigo de Dios directamente, aunque sabemos que detrás de eso hay una condición que le enemista de Dios, ¿no? Que le mantiene, pero nosotros somos colaboradoras con Dios en ese sentido y cooperamos, como dices tú, con el esfuerzo que cada una pone sabiendo que Dios bendice el esfuerzo de las manos de quien lo hace para Él, ¿no? Y esto es para gloria de Dios. Entonces, sí, me da mucho gusto que también lo hayas comentado, que hayas hecho esa puntualización del libro y de tener ese discernimiento. Y con base en eso también, pues yo sé que muchas preguntas aquí surgieron, ¿no? Y ya nos comentabas también una parte del tema de que el carácter efectivamente podemos nosotros hacer algo por esto, porque ya lo comentabas y me gustó mucho, porque de hecho iniciaste con esto, la imagen o sea, es la imagen lo que en realidad es el carácter, ¿no? Es como un sinónimo, por así decirlo. Entonces, esa imagen es impresa no solamente por la constitución de la naturaleza, de cómo fuimos creados, sino que también por el hábito, ¿verdad? Por todo esto que se plasma dentro y que sí está dentro de nuestro control. En este libro, algo que él comenta es que de todas las cosas que podemos hacer por nuestra superación personal, o sea, de la única que podemos tener control en realidad es de nuestros hábitos, de lo que hacemos. O sea, lo demás no. O sea, esto incluso nos deja ver cómo efectivamente es Dios quien controla todo y nos da algunas herramientas también y nos da su palabra, que es ahí donde comienza todo en los pensamientos para poder ser justamente lo que comentabas, ¿no? Partir de dentro y luego afuera, ¿no? O sea, primero una transformación interna para que se refleje en lo externo. Entonces, pues doy paso a las preguntas. Desiree me va a apoyar para moderar esta parte y pues agradezco mucho tu preparación, tu tiempo y agradezco mucho a Dios por tu vida, Laurita. Ok, dice Marta Ramos, ¿nos podrías explicar un poco más sobre el distanciamiento desaprobador? ¿Qué se debe realizar? Solamente decirles antes de dar respuesta a esa pregunta que de ninguna manera me considero experta en el tema, sino más bien me gusta el tema, me interesa el tema. Para mí es un tema bello y profundo poder contribuir a ese trabajo del cultivo del carácter. Y es algo que en mi propia vida Dios ha ido trabajando y que sigue trabajando. Estoy en construcción, al igual que todas, y necesitada, igual que todas. Entonces, con respecto a esta pregunta que haces, Marta, realmente la descripción no es mayor en esa referencia específica con respecto a ese distanciamiento, pero podemos ver cómo esta filosofía es una filosofía muy noble, yo la considero muy noble, que apela al carácter y en ese contexto podemos entender que esa desaprobación es una desaprobación que muestre más bien y que comunique en nuestro hijo el pesar que hay en nuestro corazón porque él no quiere obedecer, porque él no está poniendo atención a la autoridad que Dios ha puesto en nosotras y que tiene que ser con una actitud mansa y humilde delante de nuestros hijos incluso, ¿no? Que es difícil, no es fácil, pero de esa manera. Dependerá también de la edad del niño. También, tal vez puede implicar una seriedad de nuestra parte sin llegar a una ofensa a él,
¿verdad? Pero sí un entristecimiento que Él pueda ver en nosotros por el suceso, por lo que está ocurriendo. Y algo que también me gustaría mencionar, lo contrario, que generalmente nos cuesta más trabajo, el alentarlo es también muy importante, ¿no? Cuando nuestros hijos logran algo, poderlo reconocer y reconocerlo con un elogio genuino, reconocerlo de una manera honesta, ¿no? No solo, bien hecho, sino darle palabras de aliento, eso también es muy importante y necesario, porque generalmente tendemos a ver lo malo y lo bueno nos cuesta trabajo, ¿no? Y nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo. Entonces, eso podría decir con respecto a la desaprobación, ¿no? Y en lo fino, en el detalle, tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, pero es que ¿cómo hago esto? ¿Cómo es esto de la desaprobación? ¿Cómo? Y tenemos que buscar en el Señor realmente ese ejercicio de la paternidad. O sea, Él es nuestro ejemplo de padre. Él como trató a su pueblo, Él como trató a Israel, cómo fue paciente, misericordioso, pero también qué hizo, ¿no? Cuando ejerció su justicia, de qué manera. Entonces tenemos que ser muy dependientes de la gracia del Señor y preguntarle. Yo sí le he dicho, Señor, dame creatividad porque no entiendo aquí, no sé cómo, no sé de qué manera. Dame la creatividad, ¿no? Y dependerá de la edad, repito, ¿no? Porque a un niño pequeño no le puedes explicar de una manera detallada toda la verdad del Evangelio o el principio bíblico, pero a un niño más grandecito sí lo puedes hacer. Entonces te tomarás el tiempo de recordar la instrucción, de explicar, de dar razón de por qué tú estás así. Porque al final del día también lo que buscamos es el arrepentimiento de nuestros hijos, su restauración, ¿verdad? Entonces todos son esos elementos que debemos tomar en cuenta. Gracias, Lau. Nos sigue preguntando Marta, si aún el niño, después de haberle comunicado nuestro pesar por su desobediencia, no quiere obedecer, ¿tendría que haber alguna consecuencia? Sí, tú lo estás comentando, hermana, no quiere obedecer. O sea, eso ya es una rebeldía, ¿sí? Se está rebelando a la autoridad. Entonces, si hay rebeldía a la autoridad, pues tiene que haber una consecuencia. No es una consecuencia porque él va a pagar con eso la deuda, la pena que contrae con nosotros, no, sino una consecuencia que le haga aprender, sí, el principio bíblico de la siembra y la cosecha, ¿no? O sea, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, pero que también le enseñe que el pecado, que la desobediencia trae consecuencias dolorosas. Y en este momento será la disciplina con vara, no lo sé, será pérdida de algún privilegio, no lo sé, dependerá la edad, dependerá también la convicción del padre, pero hay una consecuencia dolorosa, que a la larga, cuando él sea adulto, si él no se sujeta a sus autoridades, si él no obedece a Dios, va a tener consecuencias dolorosas en su vida y a veces no son consecuencias de pérdida de privilegio, a veces es un divorcio, es una enfermedad, entonces son mayores, pero el pecado tiene como consecuencia el dolor y eso es lo que el niño debe entender y en parte también ese dolor le va a servir para volver al estado de sujeción. Necesitamos buscar que nuestros hijos, o sea, buscar en lo que a nosotros nos corresponde, porque eso lo va a dar el Espíritu Santo, pero que nuestros hijos se sujeten. Y de hecho, Charlotte Mason lo menciona cuando habla de la parte de la obediencia, el hábito de la obediencia. No solamente es que nos obedezcan, sino que quieran obedecernos. ¡Wow! Ese es un nivel todavía más alto, porque a mí me dice, yo quiero obedecerte, Señor. O sea, no solamente te voy a obedecer en lo que tú me dices, que no mienta, que no robe, que no juzgue, pero quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Entonces ese es todavía un nivel mayor, ¿no? Que Jesús hizo la voluntad, pero él decía, es que yo hago la voluntad de mi Padre, ¿no? Con esa complacencia que por eso el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, lo mismo es para nuestros niños. Esa es la meta en la obediencia. Claro, es un proceso, no va a ser con una instrucción, con una sentada, con un mes, ¿no? Es a lo largo. Otra cosa que yo he podido ver
es que ya mis hijos hemos estudiado atención, practicamos atención, y si por algo yo pierdo esa vigilancia, se pierde, se diluye. Entonces yo tengo que estar constante, trabajando la parte de la atención. No son producto terminado como nosotros, ¿no? No son producto terminado, pero sí, obviamente, si nosotros lo trabajamos ahora, va a ser el fundamento para ir creciendo en nuestra labor como mamás, pero ellos en su carácter. Entonces, sí, ya está tomando él una decisión y está ejerciendo su voluntad, no querer obedecer. Y pues tiene que haber una consecuencia. Marta agradece por la claridad de la explicación. Yo tengo una duda, Lau. Cuando dices que permaneces vigilante, Charlotte Mason nos da como la pauta para establecer el hábito, que es pues la amabilidad, recordar, ¿verdad? Yo puedo ver en ese ejemplo cómo amablemente, tranquilamente le recuerda su omisión. Es el mismo procedimiento que tú nos comentas en tu experiencia personal, el hecho de que tú miras a lo mejor una falta de atención y utilizas este mismo procedimiento de amablemente recordar o qué es lo que haces. Yo lo que he podido ver es cómo mi estado interior define muchas veces la forma como yo reacciono, ¿no? Yo he podido identificar mis patrones. Una de las cosas que le pedí al Señor es muéstrame mis patrones. Y yo he podido ver, y de allí algunas decisiones que voy tomando, que tengo una tendencia en mi temperamento a involucrarme en cosas, o me gusta mucho el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Aprender es una de las cosas que me gusta mucho. Y entonces mi tendencia es involucrarme, decir sí, ¿no? Y hacer, y hacer, y hacer, o querer hacer. Y ocuparme de cosas de más que, aunque me puedan gustar y aunque pueda Dios haberme dado ciertas habilidades, sin embargo, no están en el tiempo. O sea, el tiempo es ahorita la crianza de mis hijos. Entonces, cuando yo me abrumo de cosas, incluso a veces las cosas propiamente domésticas, mi respuesta, mi mecanismo es rudo o es seco, ¿no? Es el automático. No hagas esto, o por qué haces esto. Y realmente ha sido de manera intencional, pidiéndole a Dios, a ver, ¿cómo estoy contestando? A ver, ¿pero qué estoy pidiendo? A ver, pero si yo les estoy enseñando, ¿no? Y ahí es en el corregir, en recibir la gracia de Dios, en el a veces pedir perdón a los hijos y corregir. El carácter es algo que no se enseña en 30 minutos, en una lección por escrito, en un material. Qué bueno que los hay, está bien, pero no se enseña así. O sea, el carácter está entretejido en toda la vida familiar. Ahí es donde está el carácter. Entonces, nosotras primero tenemos que trabajar y no es sencillo porque tenemos que ir a la par de nuestros hijos, ¿no? Si estamos reconociendo que la cualidad de carácter base es la atención, pues yo tengo que trabajar en mi atención. Y yo tengo que decir, o cuando mis hijos van a la cocina y me piden algo, yo nada más estoy viendo la estufa y las cacerolas y no estoy mostrando atención, ¿no? Y entonces yo tengo que corregir. Y ese entender qué es lo que tengo que hacer en esta etapa de mi vida me lleva a poder cultivar, entrenarme yo misma en ese espíritu apacible, ¿no? Y en esa respuesta tranquila a mis hijos. Porque si me abrumo de cosas, si estoy conectada a las redes sociales, si estoy viendo qué hacen los demás y qué no puedo hacer yo, y si estoy en un estado interno de ansiedad, de inconformidad y de angustia, eso estoy transmitiendo a mis hijos y esa es mi respuesta, ¿no? O sea, para mí en estas últimas semanas, meses, una verdad muy importante es cómo puedo descansar en la soberanía de Dios. O sea, antes de conectarme con ustedes,
mi hijo despertó con un dolor que tiene en el brazo, que no sabemos por qué es, ¿no? Pero así, ya es grande y quejándose, pues es algo intenso. Y entonces, digo, no puedo decir que andaba corriendo porque gracias a Dios me permitió como tener tiempo bien, pero yo me podría friquear y yo me podría decir, ay, es que, no, pero como ahorita, ¿por qué? ¿No? Entonces, pero si yo entiendo que Dios gobierna todo, que incluso gobierna eso, que Él es bueno, que Él cuida de mi hijo, entonces me permite, a ver, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te puedo atender ahorita? Voy a estar en una charla, te doy este medicamento, después vamos a revisar qué vamos a hacer y a vigilarte. Así que tú estate tranquilo, oramos y ya, nos venimos, ¿no? Eso es gracia de Dios. O sea, eso es gracia de Dios. Esa es la imagen de Cristo en mí. No es Laura, sino es Cristo en mí, ¿no? Entonces, ese es entrenamiento para nosotras mismas. Muchas gracias. La verdad es que gracias a Dios por esta respuesta. Es muy oportuna y me bendice mucho, Lau. Nos dice Jazz Fuentes. Alguien preguntó acerca del material antes de reconectarnos. ¿Alguno que pudieras recomendar, además de la Biblia? Yo creo ese podría ser suficiente, pero ¿hay alguno que te ha sido útil? Sí, bueno, el que tenemos ahorita disponible, bueno, que tenemos muy a la mano, pues es la lectura del volumen 1 que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, ¿no? Que nos va a ayudar mucho. Me ha servido el material de Primero Carácter, lo he usado con mis hijos. Primero Carácter tiene diferentes materiales, tiene materiales para empresas, para el trabajo, para la familia. Entonces, Primero Carácter cuenta con boletines, ¿no? Que lo que hace es trabajar una cualidad por boletín. Entonces, hay un boletín para atención. Claro, es un enfoque secular, por decirlo de alguna manera, porque está dirigido a la sociedad, pero con ese material yo trabajo con mis niños, vienen lecturas y vienen conceptos clave, ¿no? Le llamamos conceptos clave, son como esos tips, como las cosas que en la práctica podemos hacer, y eso nos ayuda en el desarrollo de los hábitos. Por ejemplo, atención. En la atención manejamos una definición, ¿no? Que es una definición operativa, no es una definición en términos ni psicológicos, ni en términos de lenguaje, sino es una definición operativa, ¿no? ¿Qué es la atención? Es mostrar el valor de una persona o tarea concentrándome totalmente en ella. Entonces, yo les doy la definición a mis hijos. Y después vamos haciendo las lecturas que vienen en el boletín y vamos ejercitando los conceptos clave. Por ejemplo, 2 conceptos claves. Mirar a los ojos. Cuando tú estás hablando con alguien, tú lo debes estar mirando a los ojos, ¿no? Y de ahí que yo estaba en la cocina y preparando la comida y mis hijos llegaban y yo, sí, sí, dime, ¿no? Y mis ojos puestos en las cacerolas. No, entonces si yo voy a ponerles atención, le bajo a la lumbre, volteo y los veo, hago contacto visual. Y entonces desarrollo el hábito de poner atención con mis ojos, ¿no? O escuchar con atención, o hacer preguntas. Son aspectos prácticos que nos ayudan precisamente en esta parte del hábito. Para mí ha sido valioso porque de pronto, bueno, sí, como desarrollo la atención, ajá, digo, yo no conocía, obviamente, los materiales de Charlotte Mason, ajá, sí, o sea, que es atención, nada más le digo, oye, atiéndeme y ya. Y entonces cuando Dios me permite tener acceso a Primero Carácter, puedo encontrar, o sea, poner atención es mirar a los ojos, escuchar atentamente. Ese material me ha servido. También de mucha ayuda el devocional de Kevin Swanson de Proverbios, que es muy práctico, porque es pues básicamente enfocado a la sabiduría, pero son cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, en la parte conceptual, porque da la explicación del pasaje, me parece bueno. Esos son básicamente los 2 que más hemos ocupado. Y obviamente, pues la palabra de Dios. Muchas gracias por compartir. También nos dice Francis, ¿cómo puedo hacer que mi hija insiste demasiado en algo que yo no quiero dejarla? Ella llega al punto
de desesperarme. Y mi respuesta es muchas veces alzarle la voz. Me siento luego muy mal, pero no he logrado hacer que ella deje de tomar esa actitud. Bienvenida al club, hermano. Yo también tengo niños de temperamento así de que, ¡ay! Y Dios ha trabajado mucho conmigo en ese aspecto, ¿no? Bueno, hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender. Para nosotros pedirle a nuestros hijos algo, ¿verdad? Que nos obedezcan, que nos hagan caso, que nos escuchen, nosotros tenemos que haber invertido en ellos. Digo, y no estoy diciendo que no estés invirtiendo, hermana, pero debemos haber invertido ya en ellos. Es como el cajero automático, ¿no? Para que tú le saques dinerito, pues tuviste que haberle depositado tú o tu patrón dinerito. Entonces, es algo semejante, ¿verdad? Para poderles demandar algo, nosotros debemos haber invertido. Nosotros debemos trabajar en el antes de. Hay algo muy importante que tenemos que aprender y comprender los padres. Es el gobierno de Dios. ¿Cómo es el gobierno de Dios? ¿Cómo es el diseño de Dios para la familia? ¿Y cómo es el flujo de autoridad y el gobierno en la familia? Entonces, mis hijos deben saber eso antes de que lleguen estos momentos, ¿ok? Aunque yo sé que ya es un hábito ahí arraigado. Yo misma paso por situaciones así también, con algún chiquito que es de temperamento fuerte y que su voluntad es firme, ¿no? Y bueno, yo con ellos lo he manejado a nivel de, a ver, aquí hay dos opciones, o haces tu voluntad o haces la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios es esta. ¿Sí? Hijos, obedeced a vuestros padres. Punto. Eso es lo que Dios demanda a nuestros hijos. Tu voluntad es no obedecerme, es hacer lo que tú quieres, es lograr lo que tú quieres. Entonces, es trabajar mucho ahí, que supongo que por la edad, no sé, ya está un poco grandecita, es trabajar ahí en en ese razonamiento de la verdad. Hay que razonar la verdad. Hay que orar mucho por ella para que Dios toque su corazón y hable a su corazón y ella pueda entender esa verdad y querer alinearse a esa verdad. Y en lo práctico también, pues uno tiene que medir, ¿no? Ya es un patrón, entonces hay que buscar que no se desate, que no se detone ese patrón. No sé, por ejemplo, cuando están jugando los niños y nosotros les decimos, ya recoge, y de repente el niño que quiere seguir jugando, pues entonces empieza ahí a empujar, 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 empujar para no recoger y seguir jugando. Anticipémonos, en 5 minutos tú tienes que recoger, ¿no? Y después de los 5 minutos, ya se cumplieron los 5 minutos, ahora hay que recoger. Pautas de ese tipo. O por ejemplo, en el momento ya que tú empiezas a ver, pues tú también dale a tu hijo, hija, perdón, como esas luces de prevención. A ver, vamos a empezar por el mismo camino que tú y yo ya conocemos y que no agrada a Dios, no te hace bien a ti y tampoco a mí. No vas, tú sabes que no vas a lograr lo que quieres y entonces tú mejor vamos a apartarnos, tú sal, juega. Charlotte Mason nos sugiere algo muy importante, que es cambiar la idea que tiene el niño ahí en la mente. ¿Sí? Y allí, más bien, hay que buscar qué es lo que le está pensando. O sea, ¿realmente está peleando porque quiere seguir jugando? ¿O realmente ya es personal y lo que quiere es colmar la paciencia de papá o de mamá? Digo, hay niños que a veces sí quieren hacer eso, tristemente, ¿no? Entonces, también hay que ir con el Señor y decirle, Señor, revélame el corazón de mi hija. Y mi propio corazón, ¿no? ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Qué está pasando? Y entonces yo tengo que prevenir. Y tal vez es parte de ese discipulado con él, ¿qué tengo que hacer antes? A ver, mira, el diseño de Dios para la autoridad, para el gobierno, es esto, ¿no? En esto hay bendición, fuera de esto, no. Y en el momento me ha tocado, digo, y a veces no es que sea como chantajear a los hijos, pero sí es como también evitar que ellos sigan reforzando, reforzando, reforzando ese hábito, porque se hace más fuerte esa red neuronal y se activa, ya está ahí. Entonces, por ejemplo, con mis hijos, que el próximo sábado tienen su festejo del Día del Niño en la iglesia, ¿no?
Y entonces yo veo con ellos ciertas cosas, y entonces yo les dije, a ver, esto no puede seguir así. Y nosotros vamos a tener que tomar medidas. Y si continúa esto, entonces no van a recibir este privilegio, no van a ir a esa celebración. No, bueno, yo sé que es como algo temporal, que pareciera ser que es hasta como manipulado, pero no, el propósito es, primero, que ellos entiendan la verdad, ellos saben cuál es la verdad, ellos saben lo que Dios espera de ellos y lo que sus papás esperan, y luego que no sigan reforzando esa misma conducta. Entonces, eso es lo que yo te podría comentar al respecto. Muchas gracias, Lau. Vamos a leer una pregunta. Dice Brenda, buenos días, muchas gracias Lau por tu generosidad. Una pregunta, no sé si se mencionó, pero ¿se debe trabajar un aspecto del carácter a la vez? Sí, en alguna frase lo mencioné en mi exposición. Sí, se trabaja una cualidad a la vez, pero se está vigilando las demás. O sea, ese es el trabajo de nosotras como mamás. Y la recomendación es trabajarlo durante 6 semanas. Todo dependerá de tu familia, de la respuesta de tus niños, pero pues a veces si necesitas trabajarlo más, pues está bien, ¿no? Poniendo énfasis en esa cualidad y ya que la trabajaste, pues estarla vigilando. Listo, tenemos una pregunta más. Dice, tiene rasgos de ser niña altamente sensible y cualquier emoción la desborda. ¿Qué recomiendas para regularla? Procuro hablar con ella y razonar, pero a veces es muy desgastante y cuando se olvida de algo que debía hacer, se desborda en llanto. Ella tiene 6 años. Bueno, ahí hay que pedirle al Señor que nos ayude a entender si hay alguna situación que pasó en tu chiquita y por la cual ella responda de esta manera tan emocional, ¿no? Durante el embarazo, durante los primeros meses, si hay algo. Y pues pedir al Señor por esa parte, ¿no? A veces hay niños que, por ejemplo, atraviesan por situaciones donde los embarazos son difíciles y hay mucha ansiedad en la mamá. Y luego vemos el patrón en los niños, ¿no? De que son ansiosos. Entonces, pues eso hay que trabajarlo, porque eso obviamente requiere la oración al Señor, para que el Señor sea el que sane, el que ayude, que nos dé discernimiento y nosotros podamos tomar las medidas, ¿verdad?, necesarias. Entonces, eso por una parte. Si no hubiera eso, y si Dios la ha hecho de esa manera muy emocional, pues ella misma poco a poco puede irse conociendo. Algo que menciona Charlotte Mason en su filosofía es como no insistir en que el niño mismo se vaya conociendo a edad pequeña para no generar como un estrés, como una ansiedad, entiendo yo. Sin embargo, ya a los 6 años, creo que tu nena puede primero saber que ella no es perfecta y que va a estar fallando, número 1. Que Dios todo lo tiene bajo control, que aún nuestras fallas, aún en nuestras equivocaciones, Dios mantiene el control y que nosotros estamos seguros, ¿sí? Nosotros estamos seguros. Por ejemplo, el tema de la timidez, ¿sí? La timidez, que decimos algunas personas son extrovertidas y muy orgullosas. Y a veces pensamos que los tímidos, no, pues pobrecitos, no son orgullosos, ¿no? Ellos, pues pobrecitos. La verdad es que tanto en la timidez como cuando la persona es extrovertida, el elemento orgullo es fuerte, digo, y no sé si eso esté ocurriendo, solo lo menciono para ver si en algo te pueda servir, ¿no? Pero, ¿dónde está la identidad de tu niña, no? O sea, ¿qué es lo que ella misma sabe de sí? ¿Cuál es su identidad? ¿Ha sido cobijada? ¿Se siente amada, protegida, segura? A veces, retomando el punto de los tímidos, las personas tímidas o las personas que sienten que están fallando y que no son suficientes y que realmente el problema es también el orgullo, ¿no? Porque creemos que nosotros debemos ser de cierta manera, que
que no queremos exhibirnos, no queremos que nos conozcan, no queremos hablar porque nos vamos a equivocar y es miedo al hombre, ¿no? Miedo al hombre, miedo a que van a pensar de mí, miedo. Entonces, hay que preguntarle al Señor cuál es la raíz de que ella se desborde en la emoción. Y hay que, primero, yo diría, o sea, acogerla, o sea, primero acogerla, ¿no? Y requiere mucha paciencia, pues sí, pero hay que acogerla. Y entonces hay que decir, pues ahorita no puedo estar comprometida en otras cosas porque yo no sé en qué momento mi nena se desborda. Entonces la voy a acoger y voy a buscarla. Primero yo mantener el estado de calma, de paz, proveerle paz, llevarla a un estado de paz, a donde ella pueda orar, a donde yo le pueda administrar la palabra de Dios, donde yo le pueda hablar sobre la seguridad de Dios, hablar sobre la protección de Dios, que Él es mi escudo, que Él es mi refugio, que en él soy, ¿no? Y yo sé que a lo mejor tu nena aún no es creyente, sin embargo, tú la vas a ir conduciendo de esta manera, le vas compartiendo el evangelio también, ¿sí? Es ese trabajo que al final del día es el discipulado de nuestros hijos, es el cuidado, el pastoreo de su corazón. Qué maravilla, gracias a Dios. Gracias por tu respuesta, Lau. Pues ya nada más Saraí Hernández te agradece. Muchas gracias por compartir. Es de mucha bendición siempre y ánimo y esperanza para seguir en la formación del carácter con la ayuda de Dios en mi propia vida, primeramente. Dios te siga bendiciendo, dando sabiduría y pues aquí terminan nuestras preguntas. Perfecto, muchas gracias por ampliar el tema y por apoyarnos en contestarle a las hermanitas que tenían preguntas. Siempre dejamos el espacio abierto para que si alguien más quiere preguntar sobre un tema específico que se haya hablado, no se haya abordado o no haya quedado claro, pues puedan recurrir a Laurita. Ella forma parte de la comunidad Estado de México, Ciudad de México, y ahí, bueno, seguramente Desiree a través de Desiree puedan hacer el contacto directamente con Laurita. Y bueno, pues creo que se acabó el tiempo de preguntas, pero agradecemos mucho el tiempo que cada una dispone porque sabemos que todas aquí, como bien lo comentaba Laurita, no somos expertas, estamos aprendiendo y en la medida en la que el Señor nos ha ido iluminando en ciertas áreas y revelando sus verdades en la palabra, pues no podemos callarlas, tenemos que hablarlas, compartirlas y sobre todo que sabemos que hay mucha necesidad. En nosotras mismas la hay y por tanto también sabemos que compartimos necesidades como mujeres, como mamás educadoras además de todo, y pues todas estas herramientas y recursos que obtenemos gracias también a la guianza de Dios, de su Espíritu que nos lleva a todo conocimiento y verdad, pues podemos tener más entendimiento de nuestra práctica. Y por eso pues ponemos también al alcance de ustedes estos espacios para que estas experiencias no se queden en el hogar nada más, sino que puedan salir de casa y bendecir a otros. Y sabemos que este conocimiento que Laurita nos compartió hoy, pues es un conocimiento que en el que ella se ha esmerado estos meses, ¿verdad? Porque ella nos pidió tiempo para prepararlo, para prepararse. El Señor, vemos que le dio un entendimiento de todo esto y damos gracias a Dios porque pues no hace falta más que la disposición, ya lo comentaba Laurita también en la charla y creo que nos quedamos con muchas ideas para seguir meditándolas, reflexionándolas, poniéndolas a los pies de Cristo para que Él nos revele, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento de todos los recursos materiales que podemos encontrar en el camino, saber cuáles sí nos van a servir y cuáles no. Y como decías bien, Laurita, también no caer en el afán porque Dios provee las necesidades de los suyos y el que le busca, ¿verdad? Con diligencia, con un corazón dispuesto, el Señor usa todos sus medios alrededor para poder enseñarle, educarlo, capacitarlo y mantenerlo en la carrera, ¿no? Que es importante. Entonces, pues agradezco mucho el tiempo que cada una invierte también para estar aquí